Organismos empresariales en Texas han lanzado una campaña para atraer a su territorio inversiones destinadas a México. Este llamado hace evidente la urgencia de implementar en nuestro país una política clara para la atracción de capitales, así como brindar incentivos a sectores clave, entre ellos la industria automotriz, en donde llevan más de 30 años sin actualizarse. Vamos a conversar sobre el tema con Óscar Silva. Él es socio de Roland Berger. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes a ti y a tu auditorio. Bien, gracias. Háblanos un poquito más de esta iniciativa, de este emprendimiento, por favor. Sí, fíjate que es un instituto de política pública de Texas que realmente lo que vemos es que está aprovechando un poquito la coyuntura, ¿no? Hay una coyuntura interesante ahorita. Están las campañas en Estados Unidos, por un lado, con esta retórica nuevamente nacionalista. Hay que acordarnos que en 2017 ya pasó y que se dijo que todos los empleos de México se iban a llevar de regreso a Estados Unidos y no pasó. Visto a toro pasado, la industria mexicana solo se ha fortalecido, pero bueno, esa es una coyuntura interesante. También está una coyuntura de bajada en las tasas de interés en Estados Unidos, lo que incentiva la inversión. Y bueno, pues el tema de la reforma judicial en México, todo eso crea una coyuntura idónea para que ellos se lancen a atraer inversiones, pero hasta el momento ellos realmente no tienen un programa, no hay un programa como de atracción de inversión, etcétera. Simplemente ha sido una campaña que este instituto lanza y que han aprovechado quizá otras empresas individuales para también pues tratar de obtener negocio adicional, ¿no? ¿Qué importancia tiene este proyecto? ¿Cuál sería, digamos, el impacto que pudiera tener en términos de negocios y de generación de empleos? Nuevamente, la realidad es que otra vez la coyuntura es la importante. O sea, en esta coyuntura, si hablamos de que algunos inversionistas que pudieran ser más susceptibles al riesgo tienen miedo de lo que pueda pasar con la reforma, sabiendo que México no es un país que litigue mucho, etcétera, y que hay otras salvaguardas, pero en este contexto, algunos inversionistas más aversos al riesgo pueden decidirse por Texas, pero nuevamente no ha cambiado nada, no hay un programa específico, no hay nuevos incentivos, no hay absolutamente nada diferente, solo fue una campaña y la verdad es que de alguna manera Texas es el principal socio de Texas, como si lo tuviéramos como una economía sola que podría ser más grande que muchas economías del mundo, el estado solo. Su principal socio comercial es México ya, ¿no? Entonces, sí, seguramente algunas inversiones se van a ir para allá, pero no vemos un cambio masivo en el destino de las inversiones simplemente por un anuncio, ¿no? Realmente, para que pasara algo, pues tendría que haber un programa nuevo de incentivos similar al ACTA, al IRA, un programa de incentivos específico para atraer inversiones, pero nuevamente no lo hay, es simplemente una campaña y nuevamente algunos inversionistas se irán, pero no vemos una salida masiva. Ahora, lo que es un hecho es que México también tiene que tomar cartas en el asunto. Debe Siempre. facilitar no solamente el que se mantengan las inversiones y las empresas en su territorio, sino atraer nuevas. 100%. Como país tenemos que primero dar la certeza de que las inversiones vienen a un lugar seguro para la inversión, que el retorno del capital está asegurado, que no hay mayores riesgos, que se sepa que la reforma judicial que ya pasó no tiene la intención de ir contra inversiones extranjeras. Y por otro lado, como bien decías, pues los programas de fomento de la inversión que tenemos en México, los programas sectoriales, tienen 35 años. Sí valdría la pena hacer una revisión porque otros países con los que competimos en Asia, como Vietnam, Malasia, etcétera, y en la región, pues tienen programas de incentivos a la inversión que involucran disminución en la tasa del ISR o el equivalente que tengan. México los tiene, pero no, creo que faltaría revisarlo y estructurarlo. Ya se está hablando algo de ello, pero sí, México tiene los fundamentales muy sólidos, sobre todo ahora que el tipo de cambio se ha corregido un poco, pues nos volvemos más baratos en términos de dólares y eso hace que México tenga un impulso adicional, pero sí, definitivamente para apalancar ese potencial se requiere nuevos programas
que garanticen que la inversión se recupera antes, que garanticen que la inversión va a tener los retornos adecuados. Por ejemplo, y lo mencionabas de alguna manera, los incentivos fiscales que tradicionalmente son pues los principales mecanismos para apalancar inversiones y empresas. ¿Crees que estamos en condiciones, o en este caso el gobierno está en condiciones de ofrecer incentivos fiscales? De hecho, alguien lo mencionó hace un par de días, creo, un funcionario público. Digo, hay que hacer un análisis de qué monto y si debe ser un incentivo, cuántos años debe durar y debe de ser específico para el sector, es decir, para sectores que benefician mucho a la economía nacional en términos de empleos bien pagados, en términos de inversión y en términos de un efecto multiplicador al resto de la economía, pues esos sectores en particular tendrían que tener un incentivo mayor, ¿no? No es un incentivo generalizado, sino tiene que ser sectorial, tiene que ser en zonas especiales, quizá por poner el ejemplo automotriz, que beneficia a los clústeres donde ya están establecidas las inversiones. Y no solo son, en otras geografías se ven, digo, aquí tenemos el programa PITEX y IMEX, que tiene muy buenos incentivos, y otras geografías también lo tienen, que te quitan los impuestos de importación, pero van en conjunto con una disminución del incentivo sobre la renta, que en México pues no tenemos particularmente incentivos específicos que disminuyan el impuesto sobre la renta, y eso nos podría hacer mucho más competitivos. Nuevamente, se tiene que hacer un análisis muy específico para precisamente balancear el costo de no recibir ese ingreso impositivo contra los beneficios que podría generar, y obviamente tiene que estar garantizado que tal empresa que recibe el incentivo va a continuar invirtiendo con empleos de cierto nivel de ingreso, etcétera, ¿no? Tiene que haber una serie también pues, de requisitos para que se entreguen estos incentivos, pero definitivamente es una práctica común y hay miles de estudios de la OSD y de Harvard y de muchas instituciones que demuestran cómo una política efectiva de incentivos puede apalancar de manera importante la inversión en un país. Y otra vez, México tiene todos los fundamentales, pero sí podría hacer esto mucho mayor, ¿no? Finalmente, además de la industria automotriz, ¿qué otros sectores hay que cuidar? El sector de manufactura en general, el sector eléctrico, electrónico, algunos sectores particulares de servicios como software, por ejemplo, pero al fin y al cabo son todos aquellos sectores que creemos que tenemos el potencial o que ya representan pues un porcentaje importante del PIB y que pueden continuar creciendo, como claramente el ejemplo automotriz, pero también otros sectores en que podríamos empezar a crecer. Digo, en fábrica de software ya somos un tema relevante, pero podríamos serlo más importante, ¿no? Y nuevamente no son los mismos incentivos para un sector que para otro, porque uno tiene fuertes inversiones de capital, entonces ahí depreciaciones aceleradas podrían funcionar mejor, y en el que invierte en capital humano quizá programas de entrenamiento, es decir, deben ser distintos, pero pues hay varios sectores en la economía mexicana que podrían crecer de manera importante con un programa de incentivos. Oscar Silva, socio de Roland Berger, como siempre, gracias por aceptar la llamada. No, hombre, muchas gracias a ti, Darío, y al auditorio. Que estén bien. Hasta pronto.